Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. De estos, para variar, nuevamente hay un frente muy fluido en el ámbito del Magreb. Y lo que representa el norte de África en estas nuevas pulseadas por los medios de las áreas geopolíticas y nada menos que en el siempre histórico, para bien o para mal, Mediterráneo, tenemos más que sobradas noticias. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, señor director. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي بقصر الاتحادية. وأفاد المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي. Sisi de Egipto se encuentra con el comandante libio Haftar en el Cairo. Las noticias dicen que el presidente Abdel Fattah al-Sisi sostuvo conversaciones con el comandante del Ejército Nacional de Libia, mariscal de campo Khalifa Haftar, en el Palacio de Tihadilla, y el portavoz oficial de la presidencia, Bassam Radi, dijo que las discusiones abordaron la actualización y los desarrollos en Libia. Y esto nos muestra la fluida situación que hablábamos del Magreb. El presidente egipcio se reunió el domingo en el Cairo con el comandante de las fuerzas del este de Libia, que se encuentra bajo presión internacional para detener un avance, ¿no?, en la capital Trípoli. Egipto tiene vínculos estrechos con el califa Haftar, cuyo ejército nacional de Libia controla la zona sur especialmente. Bueno, vean esto, misiles golpean edificios residenciales en Trípoli. La hermosa Trípoli ahora, aparte de que la están destruyendo, qué falta hace un Gaddafi aquí, ¿no? Vean lo que está ocurriendo. Exterior de edificios residenciales dañados por misiles, vehículos dañados por todo tipo de armamento pesado, y esto nos muestra cómo están las cosas. Este era un país que funcionaba como un reloj suizo cuando estaba el coronel Gaddafi, ¿no? Un ataque con misiles en el vecindario de Buzelín de Trípoli sacudió la capital de Libia, lunes 15 de abril, dañó un edificio residencial mientras la lucha entre las fuerzas orientales y del gobierno reconocido continúan por segunda semana. No hay guerra donde no aparezcan zapatos sin sus dueños, ¿no? No está claro de inmediato quién era el responsable del ataque. Varios apartamentos fueron dañados por el bombardeo, pero no se reportaron víctimas, felizmente. Algunos residentes sufrieron heridas leves, según fuentes locales. El comandante oriental Khalifa Haftar, un ex general del ejército de Gaddafi, que luego se unió a la revuelta en su contra, sacó sus tropas de su bastión oriental para superar el desierto rico en petróleo al sur de este año, al sur de la zona, y este año antes de llegar a Trípoli a principios de abril. Esto realmente demuestra que los viejos intereses del petróleo siguen presentes. Merkel expresa su preocupación precisamente por lo que acabamos de mostrar, la situación en Libia. Y la líder alemana dice, trabajamos muy cerca con el ACNUR y nos gustaría agradecer a todos los involucrados por lo que hacen todos los días en situaciones difíciles que tienen que ver sobre todo con los refugiados. Wir arbeiten sehr eng mit dem UNHCR zusammen und möchten deshalb auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken für das, was sie täglich tun in ganz eklatanten Situationen im Umgang mit Flüchtlingen. Übergroßen Mehrheit akzeptiert. Y luego fue enfática al decir, se trata de combatir las causas que llevan a la huida y el desplazamiento. Luego habremos reducido el problema. Desafortunadamente tenemos que decir que los desafíos continúan siendo tremendos. Hablé con el presidente egipcio hoy sobre la situación en Libia, ya que es muy preocupante.
Y también hablamos de eso. Vemos la situación en Sudán del Sur, lo que también representa una tarea importante. Y en este sentido, desafortunadamente, podemos decir que los deberes de la ACNUR no son menos, pero que la importancia de ACNUR está aumentando de nuevo, lo que indica la irregularidad de la situación de panorama internacional. Herzlich willkommen. Es ist gut, dass wir wieder miteinander uns austauschen. Y el comisionado para los refugiados, Filippo Grandi, dice: estamos particularmente preocupados, como usted, señora canciller, por la situación en Libia. Por supuesto, desde nuestra perspectiva, Libia es un país de tránsito de miles de refugiados y migrantes, muchos de los cuales tratan de venir a Europa. En los pasados pocos meses logramos tener acceso a algunos de los centros de detención y aliviar la difícil situación de algunas de las personas, pero esta escalada particular del conflicto hace que sea muy difícil este trabajo y podría crear más desplazamientos, como vimos en 2011. Así que estamos muy preocupados y estamos agradecidos de que Alemania juegue un papel al tratar de reducir la escalada, pero lo que es realmente importante después de eso será continuar presionando para llegar a una solución política en apoyo del esfuerzo de Naciones Unidas en Libia. Esto es indignante, ¿no? Con Gaddafi, Libia tenía un estándar de vida envidiable. El alto comisionado, Filippo Grandi, dice: Alemania también ha sido muy instrumental en Europa al promover el debate para las políticas de asilo mejores y más eficientes, y afortunadamente tanto para resolver conflictos como para mejorar las políticas en Europa. Europa necesita unidad, por lo que realmente apoyamos los llamamientos de los muchos llamamientos que se han hecho. El canciller, el gobierno de Alemania han hecho que Europa esté más unida, más estratégica para enfrentar este complicadísimo desafío de nuestros tiempos. Bueno, el tema es que la canciller Angela Merkel y el alto comisionado para los refugiados, Filippo Grandi, expresaron su preocupación, como acabamos de ver, sobre este problemazo humano, ¿no? La lucha obligó a posponer una conferencia de reconciliación nacional planeada para esta semana, y amenaza con interrumpir los suministros de petróleo de miembros de la OPEP y causar una nueva migración a través del Mediterráneo hacia Europa. Merkel dijo a los reporteros que había sido una conversación con el presidente egipcio, la que tuvo también, Abdel Fattah al-Sisi, sobre asuntos del tema, y dijo que ellas y Grandi ocuparían la agenda también con esto. Ministros libios piden alto al fuego y diálogo político. Estamos en Trípoli, varios oficiales en la conferencia, la rueda de prensa. Ministro de Interior de Libia, Fatih Bashagha, dice: las novedades son que las fuerzas del Ministerio de Interior han arrestado en los últimos 2 días a 2 unidades terroristas de ISIS. El Ministerio pudo rastrearlos y arrestarlos. El Ministerio de Interior, al igual que todos los demás sucursales de seguridad, tienen un plan de seguridad conocido y uno desconocido para rastrear a cualquier extremista o terrorista escondido en la capital. Y luego, el ministro de Relaciones Exteriores del Líbano, Fatih Bashagha, dice: las escuelas han sido bombardeadas con artillería pesada, las escuelas. Recientemente una unidad de almacenamiento de libros también ha sido bombardeada. Una unidad de almacenamiento que contiene libros necesarios para el próximo año académico. Esto no solo obstruye este año académico, sino que también afectará el próximo año académico. Y estos son todos delitos que infringen el derecho internacional e incluso se elevan al nivel de crímenes de guerra. Todo lo relacionado con estos crímenes se ha documentado. También nos hemos comunicado con el Consejo de Seguridad, con memorandos escritos que hemos distribuido en todas las embajadas en el extranjero. Y luego dijo: vemos que, como mínimo, el agresor debe retirarse, dando una oportunidad de alto el fuego y resolución política. Ese es el objetivo que hemos establecido y estamos en comunicación con todos nuestros amigos y todos los países en contra de esta búsqueda para tratar de aligerar sus posiciones.
Bueno, el director del Centro de Asistencia Médica y Apoyo Civil, Tarek El Amshari, dice: las estadísticas hasta el momento sobre los heridos son 475, muchos de ellos civiles, niños, como resultado de los ataques aleatorios en distritos civiles. Respecto a las muertes, 76 muertos como mínimo, 24 de ellos civiles, y entre ellos 2 mujeres y 3 niños. La historia es que el gobierno del Acuerdo Nacional de Libia, respaldado por la ONU, solicitó el fin de los combates el lunes. Esto es un golpe de Estado. ¿Lo dice quién? El primer ministro de Libia, sobre el avance de Haftar en Trípoli. Ahmed Maitek, hablando con los medios de comunicación, viceprimer ministro. Hay una invasión en Trípoli por parte de las tropas de Haftar. El comandante de Libia Oriental, de Khalifa Haftar, y sus militares comenzaban a atacar la capital de Libia, Trípoli, y el gobierno del Acuerdo Nacional, el gobierno legítimo de Libia. Esto ha sucedido alrededor de hace hoy 13 días y la posición del gobierno es muy clara. Esto es un golpe de Estado y él tiene que regresar con sus tropas a donde estaba antes de que todo esto sucediera. This is a coup, and he have to go back with his troop to where he was before this all happening. Y luego Ahmed Maitek dice: deberíamos hoy, el 15 y el 16, tener una reunión o una conferencia a la que asistieran todos los libios de Ghadames, una ciudad al sudeste de Libia. Esto no ha sucedido, solo porque un hombre está buscando tomar el poder por la fuerza para controlar la ciudad y vuelve al periodo militar a Libia. Esto no puede ser aceptado. To control the city and get back to the military period in Libya, which cannot be accepted. ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, que el comandante de Libia Oriental, Khalifa Haftar, está tratando de dar un golpe de Estado a través del enfrentamiento militar. Los combatientes del este de Libia enfrentados a las fuerzas gubernamentales respaldadas por Estados Unidos. Esto es lo que parece ser un combate en una situación desconocida del área, en Libia. Entonces sí, es lo que sabemos que es Libia, pero no en qué exactamente, en qué lugar. 16 de abril de 2019, Fuerzas del Ejército Nacional de Libia, dirigidas por el comandante del este, Khalifa Haftar. Se han utilizado incluso blindados pesados y todos los medios disponibles. الله أكبر عمر المشير والرجالة الله أكبر الله أكبر. Viva el campo Marshall, dice el comandante de las fuerzas del este de Libia, Khalifa Haftar. Dios es grande, que Dios los proteja. Allahu Akbar. Bueno, estos son los refugiados detenidos en Libia que se encuentran desde el centro de detención de Abu Zalim, al sur de Trípoli, en la agencia de refugiados de los Estados Unidos, ACNUR, actuando, el centro de Trípoli y para llegar a partir del hospital los que necesitan atención, ¿no? Esto sería tomado el 16 de abril en Trípoli, Libia. Personal de ACNUR hablando con los refugiados y tratando de trasladarlos de la manera más rápida posible, empezando en el autobús y llevando lo que puede llevar allí como sus pertenencias. Centro de detención de salida de autobuses, los refugiados durante el viaje de relocalización. Esta dama con muletas que sale del autobús en la central de la reunión de salida de ACNUR es un ejemplo del drama humano, ¿no? Todos los grupos de diferentes edades y en todas las condiciones, todo el mundo desplazado, desplazamiento masivo que es la consecuencia cuando se tiene la suerte de haber salvado la vida, pero donde se ha tenido que dejar atrás todo, excepto lo que se puede llevar en las manos.
En el extremo norte de África, con un largo litoral mediterráneo, Libia alberga más de 700.000 personas que han huido de sus países de origen, a menudo caminando por el desierto, en busca del sueño de cruzar hacia una vida mejor en Europa. Y los europeos están más que preocupados con esto, ¿no? No son exactamente, perfectamente solidarios. Cerca de 7.000 de ellos están en centros de detención, la mayoría en Trípoli, donde las condiciones eran terribles, incluso antes de que comenzaran a escuchar disparos y que cayeran proyectiles cuando se acercaban las fuerzas del sector oriental. Las Naciones Unidas quieren trasladarlos urgentemente de un lugar a otro. La ofensiva de Trípoli apunta a eliminar el terrorismo, dice un portavoz rebelde. Las principales razones son la OTAN y la comunidad internacional, que ingresaron a Libia en 2011 y luego abandonaron el país como blanco de los terroristas. Y creo que no puedo confirmar que haya más países detrás, pero esa es la realidad. Bueno, recordemos que la Libia de Gaddafi tenía un estándar de vida envidiable. Esta batalla enmarca en una guerra integral contra el terrorismo. En 2014 se tomó la decisión de purgar al país de organizaciones terroristas, pandillas y grupos armados. Y el gobierno del Acuerdo Nacional, GNA por sus siglas en inglés, es ahora un gobierno completamente paralizado, cuyas decisiones no tienen ninguna validez. Y a esto nos han llevado los que pretendían solucionar el tema. Ahmed al-Mesmari, portavoz autoproclamado del Ejército Nacional de Libia. Sabemos que la batalla es muy grande y también sabemos que la batalla es decisiva, por lo tanto tomamos todas las medidas para llevar a cabo esta tarea con éxito. En segundo lugar, hemos tomado todas las medidas mediante las cuales protegemos vidas de civiles, a la población en general, y tratamos de hacer lo mismo con la propiedad privada. Es un archivo de Trípoli, Libia, del 15 de octubre de 2016. Todo el mundo estaba tratando de construir una ciudad pujante. Vean ahora en qué está. La ofensiva de Trípoli, dirigida por el califa Haftar, supuestamente, y sin suposiciones, ha traído a esto. Trípoli, asedio de 2 semanas, Haftar continúa. Coches dañados por explosiones, los ataques. Abu Salim, Trípoli, Libia, la misma situación. Personas alrededor del coche dañado después de las descargas de artillería y de armamento automático. Diversos niños que miran la situación a la que les llama la atención, pero esto no es una película, esto es el problema real que afectará sus vidas. Automóviles dañados después de bombardeos, más niños observándolo, lo que hace pensar en los problemas humanos que hay detrás de esto, ¿no? Un residente local, Yunis Kuriza, decía: podíamos escuchar ruidos muy fuertes y lejanos bombardeos importantes. Los niños estaban en estado de terror. Los trasladé a una habitación más segura para protegerlos un poco más. Luego abrí la ventana para ver dónde eran los bombardeos. Humo y fuego era lo que teníamos delante. Un cohete cayó justo aquí. Por supuesto, entraron muy cerca a las esquinas. Nos quedamos asombrados, no entendíamos nada. Los niños se vieron muy afectados, estaban llorando. Hicimos lo posible por calmarlos, pero esto no es ni remotamente una vida para los niños, mucho menos. No lo es para los mayores, mucho menos para los niños. Los daños a simple vista en todas partes, fundamentalmente los vehículos, ¿no? Esto indica que las pujantes ciudades con un interesante estándar de vida que tenían, da pena pensar lo que era esto cuando Gaddafi, ¿no? Da vergüenza también. Las explosiones justo antes de la medianoche del martes golpearon los distritos residenciales del sur de Abu Salim, cerca de un aeropuerto que ahora está en desuso, el viejo aeropuerto, matando a varias personas, quemando propiedades, destrozando todo lo que se podía encontrar en la calle. Y ambas partes se culparon mutuamente por el ataque. Las calles estaban cubiertas de escombro, vehículos quemados, edificios con grandes perforaciones, luego de ser golpeados por los proyectiles, que no eran precisamente de poco calibre. El presidente local, Yunis Kuriza,
dijo que la gente de Abu Salim estaba asustada, sorprendido, no entendía lo que estaba pasando, especialmente los niños, que han sido las víctimas generales de todo esto. Haftar y sus fuerzas del este de Libia han lanzado su avance como parte de una campaña para restablecer el orden, dicen, y derrotar a los yihadistas en una nación atrapada por la anarquía desde el derrocamiento de Muammar Gaddafi en 2011. Esta era una ciudad de un país que funcionaba con un enorme estándar de vida. Y vean a qué ha quedado reducida después que sacaron a Gaddafi. Haftar y sus fuerzas del este de Libia han lanzado su avance como parte de una campaña de restablecer el orden y derrotar a los yihadistas. Pero el gobierno de Trípoli, reconocido internacionalmente del primer ministro Fayez al-Sarraj, que lo ha mantenido a raya en los suburbios del sur, al general de 75 años como un personaje que muchos temen que sea del molde y del estilo de Gaddafi. La Agencia Humanitaria de las Naciones Unidas, OCHA, dijo que miles de civiles están atrapados en estos distritos al sur de Trípoli debido a los combates. Bueno, esto se repite y se repite. Muchísimos vehículos, como ven, todos modernos, destruidos. Eso demuestra el estándar de vida que permitía Gaddafi en ese país. Y algunos testigos presenciales decían, bueno, ruidos fuertes, luego llegó lo que llegó y ahora no queda nada en pie. Los civiles lloran a las víctimas de los bombardeos de Trípoli y los llevan a su última morada. Mohammed Sherif dio algunas declaraciones. Nadie quería declarar aquí. Ese hombre brutal bombardea civiles en la ciudad, una ciudad de 3 millones de habitantes. Esto no demuestra que sean un ejército, por el contrario, esto es una agresión externa de países extranjeros que apoyan a este militar rebelde. Estamos hablando de civiles inocentes. Banderas libias en los ataúdes, varias mujeres marcan y cantan con banderas y las letras coinciden con los gritos. Haftar bombardea a los civiles en Trípoli. Ahí vienen los carteles. Haftar bombardea a civiles en Trípoli. Los proyectiles se estrellaron contra el distrito de Abu Salim. Los conflictos durarán mucho tiempo si las intervenciones externas continúan, dijo el gobierno paralelo. La Red Global de Televisión de China tenía enviados acá. Y aquí, Abdullah Al-Thani, primer ministro del gobierno del este de Libia, dice: el ejército libio marchó a la región occidental porque desde que comenzó este conflicto hace 8 años, los islamistas políticos han tomado el control completo. Este conflicto contra que veamos la fuerza de un ejército libio unido, de todas las ciudades que se unan para unificar otra vez el país. Toda la pujante industria de la construcción ha quedado paralizada, desde luego. Y lugares pujantes como el aeropuerto de Mateg están ahora prácticamente como construcciones fantasmas. Primer ministro del gobierno de Libia en el este: si la comunidad internacional se lleva las manos y los países del apoyo como Turquía dejan de enviar su flota y sus armadas a Misrata y al área occidental, el conflicto terminará pronto porque las milicias no tendrán el poder de resistir al ejército. Palomas que no representan la paz. La ofensiva en Trípoli continuará. Puede tomar meses si continúan las intervenciones externas, dijo el martes Abdullah Al-Thani, primer ministro de gobierno de Libia, del este.
Combatientes hacen cuerpo a tierra después de oír disparos. Las cámaras siguen a los coches. Y las familias desplazadas a pie avanzan. Y cada vez que hay tiroteo, se cubren como pueden. Un ciudadano desplazado dice: le decimos a las Naciones Unidas, le pedimos al Consejo de Seguridad, escúchennos, escuchen el bombardeo. Esto es en vivo en el área de Al-Suani. Los cohetes caen sobre nosotros. Por esta razón, por favor, encuentren una solución para nosotros, encuentren una solución. Haftar bombardea civiles. Sus fuerzas participan en el ataque aleatorio contra civiles con cohetes, con tanques, con proyectiles. Arruinó a Al-Suani. Están las pruebas de los lanzadores de misiles y de los cohetes, recogida de camiones, cuando tienen la suerte de que un camión los recoja y pueda llevarlos a otro lugar. ¿Qué hicieron estos niños para merecer este presente? Este es un bombardeo al azar. ¿De dónde vienen por la noche? Han destruido esta parte del mundo. Fuimos desplazados de nuestra casa. Ya no tenemos ni casa, ni un automóvil para desplazarnos con nuestras pertenencias, nada. Estas son buenas personas que nos ayudaron a traernos hasta acá y ahora nos llevan a otro lugar. Pero nos sacaron de nuestra área. Han bombardeado mi casa y no solo la mía, han destruido todo lo que han podido. Bueno, blindados a la sombra y la destrucción por todas partes. Familias que viajaban en furgonetas con ciudadanos y las fuerzas de gobierno, de acuerdo a la ONU, proporcionaron refugio y asistencia en Al-Suani cuando los bombardeos se produjeron en la ciudad suburbana, a unos 20 kilómetros del centro de Trípoli. Pero el resultado está a la vista, y no hay a la vista ningún ejemplo de lo que pudiera ser una solución. Bueno, la situación no pasa de ser lo que estamos viendo. Y esto se repite. Por cortesía de la cadena hermana Hispan TV, tenemos al analista Christian Said Nader Cataño, quien asevera que Estados Unidos aprovecha el caos en Libia para robar sus recursos. Internacional, Christian Said Nader Cataño. Saludos, bienvenido a Hispan TV Noticias. Asedio a Trípoli. Esa cruenta ofensiva rebelde ha sumido a Libia en su peor crisis desde la caída de Gaddafi, mientras el gobierno oficial anunció el inicio de la operación militar Volcán de Ira contra los rebeldes. ¿Cómo podemos analizar esta situación? Pues en primer lugar decir que ese gobierno legítimo, el que gobierna desde Trípoli, pues la legitimidad no tiene mucha, no más que su rival al este. Entonces yo creo que hay que ver dos cosas. Uno, que el gobierno de Trípoli es extremadamente débil, este gobierno de unidad nacional que se dice heredero y legitimado por el pueblo libio, pero esto es falso. Fayez al-Sarraj, de hecho, era un gran terrateniente que tuvo bastantes problemas con Gaddafi, incluso a pesar de haber estado inserto en el gobierno de la Yamahiriya, de una familia de terratenientes que proviene desde el gobierno del rey Idris. Y por otro lado, Khalifa Haftar, este hombre que era muy cercano a Gaddafi hasta que hay un rompimiento después de la guerra contra Chad, y tuvo que huir del país y es entrenado por Estados Unidos, ¿no? Entonces vemos dos gobiernos que en cierto sentido son pro-occidentales y son rivales. Y estas son las consecuencias de lo que ha hecho el gobierno estadounidense y también el británico y en francés cuando destruyeron Libia, que realmente hicieron eso, lo han destruido por completo. Es un estado fallido, pasó de ser el estado, un modelo estado africano, para convertirse en una pesadilla, que no solo están estos dos grupos, también tenemos a grupos de Daesh y otros grupos terroristas, además de esclavistas que atrapan a personas inmigrantes subsaharianos y los controlan, y justamente hay mercados de esclavos en este momento en Libia. Entonces estamos viendo que el país es un caos. Entonces el punto es que Khalifa Haftar está haciendo, incluso cuando visita Antonio Guterres la capital, hay un asedio por parte de los rebeldes del oeste en contra de
en contra del gobierno de Trípoli. Entonces es curioso ver cómo en este momento el país está dividido, Tripolitania para el gobierno pseudooficial y por otro lado la Cirenaica por parte del señor del mariscal Haftar. Entonces estamos viendo que se está haciendo espontáneamente casi lo que Estados Unidos buscaba, dividir Libia para justamente balcanizar el país y extraer sus recursos, ¿no? Recordemos que Estados Unidos robó el Tesoro Nacional Libio de oro, han robado petróleo más no poder, y sumado a esto el país es un caos, ¿no? Entonces hay una debilidad perpetua por parte del gobierno de Trípoli y por parte de Haftar. Realmente él es el hombre fuerte de Libia ahorita, y que en un momento, recordemos, él vivió en Langley, en Virginia, muy cerca de la CIA, fue entrenado por Estados Unidos, ¿no? Entonces ni a quién irle. Esta es consecuencia del caos ejercido por Estados Unidos, que dejó el país a su suerte después de haberlo destruido, después de haberlo saqueado. Ahora, Cristian, ¿crees que esta situación pueda llevar al país a un punto muerto y a una guerra sangrienta? Sí, la guerra sangrienta ya está ahí, concretamente en Trípoli, en todas las ciudades, en la costa, digamos, Sirte, Benghazi, etcétera, ¿no? Lo que resulta es que los medios no se adentran más a lo profundo del país, ¿no? Al desierto líbico, a la parte del Sáhara, y resulta que ahí mueren miles de personas, otros son esclavizados. Entonces realmente los números son para las costas del norte, las costas mediterráneas, pero no adentro del país, ¿no? El país es un estado fallido, totalmente sangriento. El gobierno de Trípoli es muy débil y tarde o temprano creo yo que va a caer, y más por el asedio constante de este. Recordemos que el ejército que viene del este ataca el oeste, y como no tiene un potencial bélico el gobierno de Trípoli, no tiene con qué atacar, ¿no? Simplemente resisten, luego se retiran, regresan a Tobruk, que es una ciudad muy pegada a Egipto, muy cerca del oasis de Siwa. Entonces realmente no pueden con ellos, y la ONU pues está totalmente limitada a decir que pues van a hacer más conversaciones, ¿no? Sin embargo, esto ha sido así desde 2011, y realmente lo que tiene que ocurrir es que con este pretexto de la ingobernabilidad, Estados Unidos va a entrar y va a volver a hacer un nuevo caos, y justamente hacer un saqueo tanto de los recursos petrolíferos y gasíferos como también de las reservas de oro bastante abundantes en Libia, ¿no? Entonces realmente es un estado fallido, y así fue, lo repito, de ser un estado modelo con la mejor calidad de vida de África, desde 2011 se ha convertido en una pesadilla. Cuando cae el único gobierno legítimo de Libia, era el gobierno de Muammar Gaddafi, el cual fue asesinado y torturado por las tropas mercenarias que ahora son parte, por cierto, de Daesh, controladas por Estados Unidos. Entonces, lamentablemente, las expectativas para Libia no son muy buenas. Gracias, Cristian, por estas valoraciones de la Ciudad de México a propósito de esta situación que se vive en Libia. Bueno, alguna vez me oyeron decir, hay un plan macabro para transformar todo el mapa geopolítico del Magreb, al otro lado del Mediterráneo. Si esto no es la terrible confirmación, díganme qué es. Tenemos una importantísima entrevista que tiene que ver con todo esto, con un invitado realmente especial. Y no se lo pierdan. Un breve corte y ya volvemos. Continuamos con nuestro dossier de hoy, y si no me ven de pie es que tenemos una entrevista, y hoy me siento muy honrado de presentar a uno de las personas que yo más respeto en el análisis de los temas de Medio Oriente y ainda más. Señor director, aquí tenemos a una figura que muchos conocen, incluso no solo de televisión, sino de programas de radio, ¿no? Y para abundar en el tema del conflicto actual en Libia, con las consecuencias del desastre que acabamos de ver, ¿no? Dejado por la destrucción, la instigación extranjera. Y bueno, acá hay muchos países con rabo de paja, ¿no? Francia, los países de la OTAN. Y bueno, hoy tenemos nada menos que con nosotros a Bassem Tajeldine. Bienvenido, Bassem. Esto Gracias. Va a significar que yo me voy a dar banquete escuchándote. Con todo. Gracias. ¿Qué barbaridad estamos viendo en el Magreb? Mira, Walter, primero gracias por este espacio, por esta entrevista. No, de verdad no es un lugar común, nos honra tenerte aquí. Yo te he seguido en todos los... Cada vez que oigo tu característica voz me quedo ahí enganchado, sea en radio o sea en televisión. Gracias, hermano. ¿Qué estamos viendo hoy en Libia? Quizás lo que tú dijiste al final del segmento pasado, un caos inducido, un caos que conviene a una geopolítica macabra de Estados Unidos
no solamente para el norte del África, los países árabes del norte del África, o los países árabes del Medio Oriente, ese eje islámico que ellos habían caracterizado, Samuel Huntington, lucha, guerras de civilizaciones, su teoría sobre la confrontación de civilizaciones. No, en lo absoluto. Es una guerra inclusive contra los antiguos aliados ya de Estados Unidos, podríamos llamarlos así, Walter. Por ejemplo, cuando sale una jefa vocera de la Unión Europea a decir, para salirnos un poco del tema, que vale la pena, a decir que si Estados Unidos sigue atentando contra las empresas europeas, van a tomar represalias la Unión Europea contra Estados Unidos. Entonces vemos una confrontación, sin duda, de Estados Unidos contra sus antiguos aliados y las represalias también, que se van en el terreno, inclusive en Libia. Parece increíble, pero cierto. Una confrontación entre los mismos aliados europeos. La Unión Europea no tiene un criterio propio, porque hoy está defendiendo Francia, apoyando o apostando, mejor dicho, a Khalifa Haftar, que por cierto, esas imágenes que veíamos me hacen recordar a lo que montaron contra Muammar al-Gaddafi, que Khalifa Haftar está bombardeando a la población civil, ¿te acuerdas? Que Muammar al-Gaddafi había bombardeado y asesinado a más de 10.000 personas en una manifestación pacífica. Gaddafi, que era un padre para su pueblo. Después la propia Amnistía Internacional había salido a reconocer que era falso, y Human Rights Watch también, que era falsa aquellas. Pero bueno, pero el país ya estaba destruido. Pero ya estaba, la geopolítica había cambiado. Las cartas estaban echadas y había que salir del dictador, Muammar al-Gaddafi, así le decían. Y vaya, y hundieron a Libia en un verdadero caos incontrolable. Algo que creíamos, Walter, hermano, superado en siglos pasados. Nuevamente se volvieron a abrir los mercados de los esclavos que se comercializan en Libia y se comercializan. Esto uno lo cuenta y no se cree, sí, ¿no? Sí, y se comercializan para Europa también. Y vaya, quienes están al frente de los mercados son los amigos, los aliados de la Francia de Macron o la Italia de Salvini, por ejemplo. Estos dos que se están confrontando hoy realmente en el terreno libio y que Estados Unidos está abonando para destruirlos a los dos quizás, o quizás no destruirlos, sino evitar que se llegue a un orden que Estados Unidos no pueda controlar. Porque sin duda esa fue una guerra promovida en 2011 para derrocar al líder libio Muammar al-Gaddafi, promovida por la Francia de... Recuérdame el nombre del presidente, ese señor siniestro que estaba al frente de la Francia de aquel entonces. Ya olvidé ya su nombre. ¿Cuál de ellos hay para elegir? No era Hollande, antes de Hollande, era Sarkozy, la Francia de Sarkozy. Sarkozy. Que suena diferente y se lo merece. Después vino no es Sarkozy, la continuación no es Sarkozy, es Sarkozy. Sarkozy. Sí. Después vino la Francia de Hollande a continuar aquella desastrosa política. Hollande, por Dios. Hollande. A continuar esa política desastrosa en Libia. Y el ¿les gusta actual jugar presidente a la vieja colonia, ¿sabes esto? Sin duda, recuerda, Argelia era la colonia de Francia. La joya de la corona. Pero Libia era la colonia de Italia. Y ahí está Salvini, un gobierno nacionalista que pretende quizás rescatar aquel legado de la Italia fascista. La Tripolitania. Sí. Y volverse a coronar, porque son los campos petroleros los que más le importa a Italia, que no posee en suelo italiano un solo barril, es decir, en el subsuelo italiano, yacimientos petroleros. No. O la Francia, entonces, que quiere volver a aquellos pactos antiguos, Sykes-Picot, ahora con el desastre de Argelia, promovido también o apoyado de cierta forma por Francia. Nunca cerraron la herida de haber perdido esa colonia.
Nunca. Y ahí están 1 millón de mártires argelinos que siguen luchando, sus hijos siguen luchando. En la legendaria batalla de Argel, por Dios. Pero bueno, es la Libia donde Rommel, estábamos discutiendo hace rato, donde Rommel fue a pelear allí, el zorro del desierto, y le dio tremenda lección a los aliados y a los todos. aliados, a Reino Unido. Era Reino Unido. Rommel tenía que ganar las batallas para tomarle el combustible al enemigo para poder seguir ganándoles, porque no tenía suministro y aún así seguía ganando. Pero vemos la continuación de esto, Walter. Es la batalla por el combustible. Sigue la batalla por el combustible. Y se está dando en territorio libio hoy y argelino también. El zorro del desierto. Y están otra vez los zorros del desierto detrás de ese combustible que está allí, que le pertenece al pueblo libio, pero que quieren arrebatárselo inclusive entre ellos. La Unión Europea, que creyó salirse de ese drama, muchos creyeron que habíamos salido ya de ese drama, de las disputas internas tras la Segunda Guerra Mundial, vuelve otra vez. Piratería absoluta. Vuelve otra vez. Y Estados Unidos abonando el desastre entre ambos, que se están disputando realmente, puesto que esa guerra en 2011 fue la guerra de la Francia de Sarkozy, como le dice Sarkozy, la Francia que sus compañías pretendieron hacerse del control. Sarkozy porque así suena en otro idioma como él se merece que suene. No lo voy a explicar acá. Aquí suena charco. Sí, no, charco. Es peor que eso, pero... bueno. No se puede decir en cada. No. Pero bueno, es la realidad. Hoy la Europa se disputa. Sí. La vieja Europa sigue por su fuero, ¿no? Claro. Se disputan allí. Gobierno ultranacionalista en Italia, que quizás pretende volver al pasado de la Italia de Mussolini, implantarse. Facetanera, sarai romana, e per bandiera va a importare l'italiana. Y los hipócritas cínicos de Francia apoyando, entonces, lo que ellos dicen es el mejor postor hoy, porque sin duda sí lo es. Khalifa al-Haftar es el mejor postor. El llamado a buscar cierto control que le conviene a Francia, pero que no le conviene a Estados Unidos. Por eso decía, Estados Unidos pescando allí en Río Revuelto, puesto que en 2011 le había dado esa guerra, el control de esa guerra, a la OTAN, especialmente a Francia. Pero ya hoy quiere desentenderse un poco porque no tiene mayor interés Estados Unidos hoy allá. Sí lo tiene más Francia, sí lo tiene mucho más Italia, que ahora que apoya al gobierno de Trípoli, de Fasán, hoy quieren entonces Sayef Fasán, hoy quieren entonces controlar o tratar de buscar cierto control de algunos intereses petroleros allí. Pero ese gobierno títere, mal llamado gobierno civil, el de Sayef, no va a poder vencer a lo que hoy es una realidad en el territorio, en el terreno, en la vida real. Allá más del 70%, otros dicen el 80% del territorio libio ya lo controlan las fuerzas de Khalifa al-Haftar. Y Khalifa al-Haftar viene, sin duda, de las filas del kadafismo. Fue un importante líder militar durante la revolución en el 69 y en la guerra del Chad, una guerra en la que Libia no debió de meterse, fue el abanderado allá, que fue capturado y después, por algunas circunstancias que quizás no vale ahora comentar, fue liberado por Estados Unidos en unas negociaciones, fue hacia Estados Unidos y después vuelve contra Gaddafi. Una pieza de recambio. Sí, de piezas de cambio que todos han tenido allí. Pero sin duda hoy, lo que ya ninguno de los medios comenta, y lo vamos a comentar acá, es que Khalifa al-Haftar tiene importantes relaciones con los gadafistas, tiene importantes relaciones y acuerdos con Saif al-Islam. Y sin duda, eso es lo que ya Rusia, también viendo ese tablero, cómo se está desenvolviendo. Con Saif al-Islam, Con Saif al-Islam, sin duda, puesto que es el candidato más aceptado entre todas las tribus. Recordemos que Libia tiene una particularidad. Tribal y además nómada. Sí. Es un país especialísimo, sí. Solo Gaddafi lo entendía. Solamente Gaddafi podía entenderlo. Porque además venía de una familia nómada, ¿no? Sí, y podía controlarlo Gaddafi. Sí, sí, hablaba su idioma. Y hay consensos. Visceral. Y hay consensos entre la mayoría de las tribus.
porque esa es la particularidad que le imprime mayor importancia a la figura de Saif al-Islam. Hay consenso entre la mayoría de los tribus, sobre todo la de Ben el-Walid, más al sur, que son las mayoritarias, en aceptar como posible candidato a unas elecciones, quizás estas las que se plantearon este año para este año, o las futuras elecciones, a Saif al-Islam como el candidato, como el presidente, como el líder que podría volver a controlar otra vez y a pacificar Libia. Pero eso le conviene, Walter, a Estados Unidos. No, no le conviene a Estados Unidos. Para nada le conviene a Estados Unidos. A Estados Unidos le conviene mantener lo que decía Michel Colón, un caos controlado. O mejor dicho, sin control, un caos. Para que Francia e Italia, quienes son los mayores países que están allí confrontándose, viejas nostalgias coloniales, sin duda, viejas nostalgias coloniales, no puedan tener completo control y, bueno, pierdan en ese tablero geopolítico del norte del África sus posiciones allí y más adelante quizás algún interés estadounidense prosperar allí. Recordemos, las mayores ofertas se han dado y disposiciones se han dado hacia las compañías petroleras, la Total de Francia o la Eni de Italia. Ahí están los mayores intereses de esas grandes petroleras. Estados Unidos tiene sus intereses en otro lugar. Sin duda, exporta a Libia, exportó durante el gobierno de Gaddafi un número minúsculo, casi el 5% de su producción a Estados Unidos, algo insignificante. No hay mayor interés de Estados Unidos sino el de mantener un caos que se disperse por toda la región y pueda, en esa idea de que si no puedo hegemonizar, por lo menos voy a destruir para que nadie pueda hacerlo. Bajo esa idea quizás Estados Unidos está tratándose de imponer en esa región. Es un ámbito más OTAN en todo caso, ¿no? Sin duda, siempre lo fue, porque es el mercado inmediato, está al frente de Europa y por tanto es el mercado, es el patio trasero. Todo se disputa en un patio trasero. Estados Unidos se disputa su patio trasero acá, en el sur, Venezuela, país rebelde, Nicaragua, Cuba, países rebeldes. Estos son su patio trasero. Aquí nadie se mete. Y ya lo dicen descaradamente, que es lo más paradójico y simpático, para llamarlo así, Walter, de todo esto. Paradójicamente, aquí lo han vuelto a mencionar. La doctrina Monroe, en palabras de John Bolton, se ha vuelto a imponer para Estados Unidos. Pero para Europa, su patio trasero siempre fue el norte del África. Y quizás esta administración ya lo comenzó a hacer Barack Hussein Obama. Pero quizás para esta administración es conveniente entonces que Europa tenga su patio trasero allá, pero vamos a perjudicarle entonces las posibilidades para que ellos controlen eso. Vamos a apoyar a Jalifa, vamos a apoyar a los terroristas, porque realmente quienes están al frente no es este gobierno civil de Fessam, del líder que se autoproclama, porque ahora hay varios autoproclamados allá también, líderes allá, jefes de Estado. Está el de Trípoli, Sayef Fessam, y está el de Tobruk, quien es el líder militar, sin duda es Khalifa al-Afdar, o Al-Thani, que es el otro, quien está liderizando formalmente el gobierno civil. Al-Thani es de vieja data, ¿no? Sí, pero entonces la política, volvemos al punto creo que más importante de Estados Unidos es, vamos a caotizar, pero ¿quién controla? Trípoli, militarmente Trípoli, no es este gobierno civil que es la fachada, sino son los grupos fundamentalistas que han estado allí. ¿Quiénes son los que se encargan del mercado de los esclavos? ¿Quiénes son los que se encargan de cometer esos actos barbáricos de decapitaciones públicas, de haber instalado en la capital Trípoli un gobierno de carácter fundamentalista al estilo del Daesh, pero que ninguno de los medios occidentales quieren hablar de esto? Y no es por defender a Khalifa al-Afdar, que yo tengo una posición, como todos podemos tenerla, muy contraria a su camaleónica histórica postura. No, sino es una realidad. Trípoli está mantenida por los grupos fundamentalistas liderizados por Abdel Hakim Belhaj
quien era un jefe del mal llamado o así llamado o autollamado Al-Qaeda del Magreb Islámico. Hoy lidera un grupo que se llama Ejército Islámico de Libia, pero que todo el mundo conoció por su participación en otros países, por el asesinato de ciudadanos alemanes, por masacres cometidas en varios países del mundo, por su participación activa al frente de Al-Qaeda. Y hoy Estados Unidos, Europa toda, ha terminado de cierta forma por reconocer de que ha apoyado y sigue apoyando y sigue armando a Al-Qaeda bajo la figura civil, la tramposa figura civil que hoy se lideriza en la capital de Libia. ¿A dónde vamos con esto? Que nos quedan unos minutos, lamentablemente. Dame una proyección atrevida. Es difícil, Walter, es difícil, porque hay una realidad, como te la dibujé. El Magreb lo están dando vuelta. Sí. Ahora, ¿es una colcha de retazos o hay un plan maestro para bonificarlo? De acuerdo Los a planes maestros siempre se estrellan contra la realidad. No han tenido planes maestros contra nuestra región, contra esto, lo que hayan considerado su patio trasero, y se han estrellado los planes maestros. Aquí en Venezuela se han estrellado brutalmente. Los planes maestros siempre se dibujan. Lo dibujó para todo el norte del África bajo la figura de la mal llamada primavera árabe. Primavera árabe, que no era ni primavera, ni era árabe tampoco, porque allí estaban todos los países metidos. La OTAN estaba metida apoyando al terrorismo en el norte del África. Un demonio han creado la Unión Europea y Estados Unidos en el norte del África, en el Medio Oriente, un demonio que ya no pueden seguir controlando. Y figuras que ahora intentan rescatar. Es posible, Walter, que el tablero del caos para Estados Unidos no pueda completarse y llegue un orden, realmente un orden, bajo una figura que posiblemente Khalifa al-Haftar pueda hacerlo. Nos queda un minuto. Pueda hacerlo. La figura de Khalifa al-Haftar pueda poner control y Francia colonizar a través de Khalifa las posibilidades, sus inversiones, realmente sus inversiones en Libia, y desplazar a su competidor, que es Italia. Quizás pueda venir esto, puesto que Khalifa controla más del 80%, otros dicen 70, 80% del territorio libio, y cuenta con el apoyo importante de Francia y también de otros países como Rusia. Rusia está también apoyando las intenciones de Khalifa como un gobierno, o la posibilidad de conformar un gobierno de estabilidad estable, secular, contra los islamistas que han atentado contra, no solamente contra el pueblo libio, sino también contra Europa, contra Rusia. Mira, el desastre libio, o el desastre para el plan maestro que tenía Estados Unidos y la OTAN también, de crear y dispersar el fundamentalismo por todo el norte del África, fracasó cuando cayeron ya derrotados sus terroristas en Siria. Y ese desastre militar, político en Siria de los terroristas, de los fundamentalistas, se está viniendo hacia, o se está trasladando hacia Libia. Por ende, quizás... Se nos terminó el tiempo. Bueno. Una frase para redondearlo. ¿A dónde vamos? Esto se va a poner interesante, caótico. Sí, es difícil saber a dónde vamos. Igual. Lo lamento. Lo que sí sé es que se nos terminó el tiempo y me he excedido un poquito. También. Donde quiera que se encuentren, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. No se pierdan una próxima oportunidad, porque esto es un caos que nos va a afectar a todos. Disponga usted de las cámaras, señor director.